Éxodo capítulo 32. Les quiero poner en contexto. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de más de 430 años en Egipto. Y Dios había usado la vida de un gran líder, indiscutiblemente uno de los más grandes líderes que ha habido en la humanidad, que es Moisés. Dios usó a este hombre porque estaba ya entrenado para eso. Dios lo había entrenado en el desierto. Lo usó para poder sacar a Israel de Egipto y llevarlo al norte, a la tierra de Canaán, donde Dios quería establecer su pueblo, llamado Israel, porque de ese pueblo Él quería manifestarse. A través de ese pueblo el Señor se iba a manifestar, y eso ya pasó a través de Jesús. Jesús fue descendiente de Abraham, ¿verdad? Israelita, por nación, pero venido del cielo, encarnado. Entonces, ya Dios sacó con mano poderosa, conocemos la historia, hasta hemos visto películas, algunos han leído las escrituras, que son mejor que las películas, cómo el pueblo de Israel sale bien librado del ejército del faraón y van camino del desierto dirigiéndose hacia el norte. Pero se desvían un poco hacia la derecha y llegan a un lugar que se llama Sinaí, donde hay una montaña, que es la montaña del monte Sinaí. En ese monte Dios dijo que se iba a manifestar para darle dirección a Israel. Yo ya te saqué de donde estabas, te saqué de la miseria, de la esclavitud, de que tus hijos y de los hijos de tus hijos y de los hijos de los hijos de tus hijos iban a estar esclavos para siempre, bajo el yugo y el poder de uno de los imperios más grandes que ha habido en la historia antigua, que es el imperio egipcio, muy desarrollado en muchas cosas. Pero Dios escuchó el clamor de Israel y le hizo recordar a Dios, es una forma de decirlo, de que Dios le había dado promesa a Abraham, de que ellos serían una gran nación y que serían una nación para bendición de las naciones de la tierra. Claro, eso iba a ser a través de Jesús. Y no estaba pasando, eran esclavos, eran abusados, eran la mano barata del imperio egipcio. Y Dios ya lo sacó, pero ahora tenía que darles instrucción. Diga conmigo, necesito la instrucción. Y Dios tenía que darles instrucciones precisas al pueblo de Israel para poder llevarlos de allí, de esa parte del desierto, muy cerca del norte de África, un sector hacia el oriente, camino al norte, donde está la tierra de Canaán. Dios tenía que darles instrucción, y esto es lo que sucede. Verso 1 de Éxodo capítulo 32. Al ver el pueblo de Israel, que Moisés tardaba en descender del monte Sinaí, a donde había subido, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron: levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les respondió: quitad los aretes de oro que traen en las orejas vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición moldeado a buril. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo: mañana habrá fiesta para Jehová. Wow. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse. Entonces Jehová dijo a Moisés, allá arriba en el monte: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se ha apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Se ha hecho un becerro de fundición, lo han adorado,
se han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Le dijo además a Moisés: yo he visto a este pueblo y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Qué tremendo, qué tremendo. Los israelitas no hacían mucho, posiblemente unos 15 días que habían salido de Egipto y habían visto semejante poder de Dios que ninguno de nosotros ha visto, en un sentido. Porque tú y yo hemos visto un milagro. Tú y yo hemos visto un milagro y deberíamos ser conscientes de eso. Tú y yo hemos visto un milagro tremendo. ¿Cuál es? Que nos convertimos. Que nos convertimos. Nos convertimos y no porque nosotros quisiéramos. Nos topamos con Jesús, nos topamos con Él y lo conocimos. Lo conocimos no porque alguien nos contó quién era Él. Él se manifestó a nosotros y nos liberó de quiénes éramos nosotros. Nos cambió la agenda, cambió mi chip. Me convertí en una persona totalmente distinta. Eso se llama nacer de nuevo. Y yo creo que todos aquí tendríamos una gran historia que contar. ¿Cómo eras antes de conocer al Señor? Estabas extraviado en tus locuras, contaminado, enviciado. Olías mal, pensabas mal. Tus deseos solamente eran tus pasiones y tus placeres. Vivías para ti. Era un egocéntrico corazón. Y no sabíamos ni para qué vivíamos. Lo único que sabíamos era que teníamos que trabajar mucho para ganar mucho y así ser mucho. Atrapados en ese sistema de miseria humana que es este mundo sin Dios. Pero nos topamos con Jesús. Alguien estuvo orando por nosotros o alguien nos confrontó y el poder de Jesús nos tocó. Y ese es un gran milagro, porque tú no querías cambiar. Él te cambió porque es más poderoso que tú y que yo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y yo creo que ese es un milagro que tú y yo tenemos que valorar. Yo soy un milagro, porque yo no hubiera cambiado. Y no te quiero contar los pecados que cometía, ni las atrocidades que hacía, porque te podía dar vergüenza, pero tú tienes los tuyos. Pero ahora algo ha pasado en ti. Has cambiado. La gente dice: te han cambiado, te han lavado el cerebro. Y nosotros aquí decimos: no solamente me lo lavaron, me lo desinfectaron también. Y ahora soy más feliz, soy más libre, tengo pureza en el corazón, tengo propósito para vivir y tengo el poder del nombre de Jesús para vencer lo malo. ¡Aleluya! Antes nos daban miedo los fantasmas, los espíritus, las enfermedades. Nos daba miedo todo lo que no entendíamos. Pero cuando conocimos a Jesús, ese milagro tremendo que te cambia la vida, entonces tú empiezas a entender que quien tiene que tenerte miedo y respeto es el rey de las tinieblas. Y ya no le tenemos miedo al diablo, porque el diablo ha sido derrotado por Jesús. Y si tú le perteneces a Jesús, tú tienes el poder de Jesús y el diablo es el que tiene que salir huyendo. Tú ya no le tienes miedo a la oscuridad, porque tienes más luz que el mediodía de la tierra donde estás. Y todo cambia y dices: wow, ya no le tengo miedo a esto, no le tengo miedo a eso que antes le temía, porque ¿sabes qué? Ahora conoces el verdadero poder y te sientes segura. Ya no tienes que dormir con la luz prendida. Ya no le tienes miedo a esas cosas a las cuales antes le huías. ¡Wow! ¿Qué te ha pasado? Es un milagro. ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué libro has leído? No he leído ningún libro. Todavía no. Me he encontrado con alguien. Sí, ¿quién es? Preséntamelo. Se llama Jesucristo. Pero no es lo que la gente te cuente, es que tú lo conozcas. Porque cuando tú lo conoces más allá de lo que te han dicho, entonces tú vas a saber que Él es el real, el verdadero. No es el que te cuentan, es el que tú conoces aquí adentro. Y te cambia, porque te cambia. Dale fuerte el aplauso al Rey. Aleluya. Aleluya. Y el Señor había hecho maravillas y sacó al pueblo de Israel, pero el Señor llamó a su líder. Llamó a su líder y le dijo: tienes que subir al monte porque tengo que hablar contigo. No puedo hablar con todo el pueblo, porque si hablo con todo el pueblo, quizás no me entiendan y va a haber discusión. Así que el Señor llama a su líder. Llama al encargado, al que tiene la autoridad. Y llamó a Moisés a subir al monte, porque ahí
te voy a hablar cara a cara. Yo soy Dios y te voy a hablar cara a cara de lo que yo tengo planeado para ustedes, mi voluntad para ti y la nación de Israel. Y sabes, Dios te va a llamar y Dios nos llama. Y sobre todo, llama con más énfasis, no exclusivo, pero llama con más énfasis a los hombres. Porque los hombres somos cabeza para Dios. Dios estableció que el hombre es cabeza de su creación, somos cabeza del hogar, somos cabeza de la nación, nosotros los hombres. Eso no quiere decir que oprimamos a la mujer, que la anulemos y que la mujer no puede hacer nada más allá de nosotros. No, eso es falso. Dios nunca va a establecer una autoridad que oprima a otra, jamás, porque Él es el Dios de la perfección y del amor y de la justicia. Pero Dios sí quiere darle la responsabilidad mayor a alguien, y ese alguien somos los hombres. Y si tú naciste hombre, no fue porque tú quisiste, fue porque Dios permitió que tú nacieras hombre. Pero tienes un privilegio, eres responsable. No eres alguien más que se acomoda, que se acobarda. No, eres alguien llamado a hacer historia, a recibir indicaciones del cielo para ti, para tu casa, para tu nación. Dios quiere hablarte a ti, varón, pero necesitas subir al monte y decirle: Señor, quiero oír tu voz. Aleluya. Aleluya. Y Dios te va a escoger para cosas específicas, varón, pero te tiene que hablar a ti. Eso no quiere decir que Dios no quiera que la mujer suba al monte. ¿Y qué es el monte, Señor? ¿Será que me tengo que ir a algún monte por aquí alrededor de Trujillo? Todos son de arena. No. ¿Qué es ir al monte? Es que te aquietes. Es que apagues todo lo que te distrae, te encierres. O vayas a un lugar y te quedes a solas, como hombre, como mujer. Ese es tu monte, donde no tienes trabajo, donde no estás pensando qué vas a comer, donde no pienses en nada más que decirle: Señor, necesito oír tu voz, necesito instrucción del cielo para lo que viene para mi vida. ¿Saben? Todo hombre debería hacer eso. ¿Te quieres casar? Sube al monte. ¿Quieres hacer un negocio? Sube al monte. ¿Quieres ir de vacaciones? Sube al monte. ¿Quieres elegir una profesión? ¿Quieres hacer algo? Sube al monte. Sube al monte porque necesitas que Él te hable. Necesitas que Él te hable. Porque ninguno de nosotros, nadie de la raza humana, nadie es autosuficiente, nadie. Y por creernos autosuficientes y que nosotros nos las sabemos todas y no necesitamos a Dios, es que estamos como estamos, hermanos. Cada día peor. No solamente en el Perú. Este no es un asunto del Perú, es un asunto mundial. Cada día hay menos respeto por las personas, cada día hay menos respeto por nuestro planeta, cada día hay menos respeto por la vida y los derechos de los demás. Cada día lo que más vale es el dinero, lo que cargas, lo que tienes, el título, el dinero, las cosas que puedes hacer con el poder que has adquirido. Eso es lo que más vale en este mundo y es lo que menos vale. Eso es lo más barato. Eso lo tiene cualquiera que se sacrifica y trabaja honestamente o deshonestamente, o se hace un esclavo del sistema o no, y lo consigue, con su mérito o con maña. Pero eso es lo más barato. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero lo más costoso es que tú y yo seamos guiados. Es que tú y yo tengamos comunión con el cielo, oigamos la voz de Dios, recibamos instrucción de nuestro Creador, de nuestro Padre, y que nosotros andemos en su voluntad. Eso cuesta más, pero es nuestra salvación. Y Moisés había subido al cielo para oír las instrucciones de papá. Necesitaba dirección, como tú y yo la necesitamos, aunque a veces tú y yo nos hacemos sordos. Yo ya me la sé. Y entonces yo tomo mi decisión. Yo quiero hacerlo a mi manera. Yo siento que lo vamos a hacer así, y esto es así, y esto es asá, y yo ya sé qué va a pasar, y entonces yo hago lo de acá, y entonces yo mismo yo soy mi propio Dios. Y no le pido consejo a Dios porque creo que no lo necesito y tengo habilidades académicas o de experiencia, y entonces yo ya realmente me manejo. Pero cometemos ese error. Y porque creemos en que nosotros lo podemos hacer solo, es que nuestra vida se queda pequeña. Pequeña porque nos quedamos encerrados en nuestros éxitos naturales. Pero no entendemos el diseño de Dios para nuestra vida, porque nunca escuchamos su voz para que nos instruya. ¿Cuál es mi plan para ti?
Mi plan para ti va mucho más allá que una carrera universitaria. Va mucho más allá de que tengas casa propia y vehículo. Mi plan para tu vida va más allá de que seas exitoso y exitosa en tu comercio, en tu industria, en tu negocio o en tu profesión. Mis planes son mayores. Esos están bien, esos planes son válidos, pero los míos son para vida eterna. Y yo te creé a mi imagen y semejanza y tú necesitas recibir mi instrucción, porque si no, no vas a llegar. Si no, no vas a llegar a la plenitud. Te quedarás con tus cosas humanas, con tu éxito temporal. Pero eso nada, ni por ningún modo te va a llevar a la vida eterna. La única forma de trascender de este planeta e ir a la gloria del Padre que nos creó, de donde venimos, es que entremos en el diseño de Él. Y para entrar en el diseño de papá, tú y yo necesitamos ser instruidos. Y Él es el único que tiene el mapa. El único que tiene el mapa es el Señor del cielo. Y para allá vamos tú y yo. Dale fuerte ese aplauso a papá. ¡Aleluya! No hay forma de que tú y yo lleguemos a la paz eterna, lo que llaman el cielo, a la plenitud, al final de nuestros días, que eso va a pasar. ¿O alguien se va a quedar aquí? Bueno, hay mucha gente que hoy en día ya lo está revaluando. Hay gente que dice, si a mí me dijeran que me voy a quedar por siempre en la tierra, diría no. Porque ya no es un lugar donde uno pueda decir que la pasa bien, que hay amor, que hay paz, que hay justicia, que hay fraternidad, donde todos nos podemos ayudar y ser mejores y vivir en una comunidad sin envidia, sin traición, sin idolatría. No es este el planeta donde alguien quisiera quedarse para siempre. Claro, todos quisiéramos quedarnos un rato más, pero me pregunto si alguien te dijera, tengo la forma de hacer que tú te quedes por más de 1000 años en este planeta. Yo creo que mucha gente diría, eso no va conmigo. ¿Tú quieres que aguante 1000 años aquí? ¿Con esta raza de gente que lo que hace es perseguirte? ¿Con esta mayoritaria gente que está envidiando tu estilo de vida y que vas a echar a tus hijos y a tus nietos por ser quienes son y por ser quienes tienen lo que tienen? No, yo no quiero eso. Y ponte a pensar en eso. ¿Te quisieras quedar aquí? Es duro, pero hay que admitirlo, mis amados. Este no es un lugar donde quisiéramos estar mucho tiempo. El tiempo necesario para hacer la voluntad de Dios, hacer lo que nos toca, y luego me voy donde papá. Luego me voy a mi residencia celestial. Aleluya, me quiero ir a mi residencia, pero antes tengo que hacer lo correcto. Aleluya, fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Dios quiere que vayas al monte a hablar con Él. Y bueno, Moisés subió porque era obediente y él sabía que necesitaba la dirección de Dios para poder llegar al propósito. ¿Cuál era el propósito? El Señor estaba sacando a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, es decir, a Canaán. Pero necesito instrucción para llegar al propósito. Para que el propósito de mi vida se cumpla, yo necesito la instrucción de mi Dios. Necesito que Dios me hable. No solamente es que estudies y trabajes, necesitas que Dios te hable. Si quieres que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y Dios te bendiga a ti y a tu descendencia, y al final de tus días tú vayas con acceso directo a la presencia de Dios, es decir, el cielo y la paz eterna, necesitas la instrucción para que tu navegación sea correcta. Todos necesitamos la instrucción de papá. Nadie puede ir en la dirección correcta sin la instrucción de Dios. Y Moisés lo tenía muy claro, necesito que Dios me hable y me dé la dirección correcta para llegar a Canaán. Y tú y yo necesitamos la dirección correcta para llegar al fin de nuestros días, habiendo cumplido con el propósito de Dios, y que Dios diga, bien has hecho, bien has caminado, bien has hecho lo que yo quería que hagas, ahora ven conmigo, sube al cielo, sube a la gloria eterna conmigo. Aleluya. Gracias, Señor. Pero Moisés estaba tomando más tiempo del que los del pueblo habían establecido. El Señor retuvo a Moisés 40 días y 40 noches en el monte.
Y Dios estaba trabajando con Moisés, Dios estaba tratando con Moisés, lo estaba preparando, lo estaba configurando para que sea ese líder que lleve a través del desierto al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, Canaán. Dios estaba tratando algo íntimo con él, pero el pueblo que estaba abajo del monte esperando que bajara, se comenzó a desesperar. Diga conmigo, la desesperación es mala consejera. Se comenzaron a desesperar. ¿Y sabes qué pasa cuando tú y yo dejamos de escuchar la voz de Dios? Nos comenzamos a desesperar. Cuando tú y yo dejamos de oír la voz de Dios, nos desesperamos. Entras en crisis, pero no te das cuenta. Y empiezas a decidir todo por tu cuenta. Ya no oyes a Dios. Y entonces empiezas a confundirte. Empiezas a ver espejismos, empiezas a ver cosas que no hay y empiezas a tomar decisiones erráticas. Empezamos a hacer locuras. Puede ser que Dios se demore en algún momento en manifestarse a tu vida, pero eso no quiere decir que Él no te va a hablar. Él quiere que sigas confiando. Dios me va a hablar, porque yo estoy en disposición de oírlo. Quiero oír la voz de Dios. No quiero mandarme por mi cuenta, quiero que Él me dirija, quiero que Él me hable. Él es Dios todopoderoso, además me creó a su imagen y semejanza. Si yo hablo, Él habla. Si Él escucha, yo escucho. Si yo soy creativo, Él es creativo. Si Él existe, yo existo. Si Él tiene conciencia de sí mismo, yo también tengo conciencia de mí mismo. ¿Por qué? Porque soy creación de Él. Así que Dios te va a hablar porque tú puedes oír. Dios te va a hablar porque sabe que tú necesitas la dirección. Pero si Él se demora, si Él se tarda, no te desesperes. Porque si te desesperas, te vas a desestabilizar y vas a hacer una locura. Y eso es lo que pasó. El pueblo de Israel dejó de escuchar la voz de Moisés. No pudieron oír lo que Dios estaba hablándole a Moisés. Y entraron en crisis, una crisis que los llevó a hacer una locura. Hicieron un dios, hicieron un becerro y lo llamaron Dios que los había sacado de Egipto. Y al mismo momento estaban diciendo, vamos a hacer una fiesta para Jehová. ¿Cómo que vas a hacer una fiesta para Jehová si estás haciendo un becerro que compite con Jehová? Y no fue el becerro quien te sacó de la tierra de Egipto, sino Jehová. Entras en confusión. Las personas entran en confusión cuando no tienen claridad de la voz de Dios. Qué impresionante el pueblo de Israel haciendo un becerro, cuando ellos sabían que hacer un ídolo, hacer un dios por mano de hombre era una aberración. Dios les dijo que Él era Dios invisible y que no podían hacer forma de Él. Dios no tiene forma, y menos de un becerro, pero la desesperación es mala consejera. Y cometieron esa atrocidad, una idolatría. Y sabes, nosotros también tenemos muchas veces esa tendencia humana. Quiero algo palpable. Eso es idolatría. No necesitas nada de eso, nada palpable. No necesitas recurrir a lo material. Necesitas es ir al monte y decirle, papá, yo estoy aquí, tú eres invisible, pero eres real y yo quiero que me hables, Señor, acá está mi corazón. Aleluya, aleluya. Y ellos crearon un Dios visible, un becerro, y le dijeron, miren, ven ese becerro, es de oro, es de oro, o sea, vale como metal, pero no vale como Dios porque no puede hacer nada. Y al mismo tiempo querían hacer fiesta a Jehová. ¿Fiesta a Jehová con un ídolo? ¿Con una cosa muerta? No importa si es de oro, está muerta. Estaban en una confusión tremenda. Y sabes, tenemos que tener cuidado, iglesia, porque si tú y yo no escuchamos la voz de Dios, si tú y yo no estamos escuchando la voz de Dios, nosotros podemos entrar en confusión y terminar diciéndole a lo malo, bueno, porque no lo entendemos, nos confundimos. Ya lo que es bueno le vamos a terminar diciendo malo y viceversa,
Porque nos confundimos. ¿Pero por qué me confundo? Te confundes tanto que ni siquiera te das cuenta que estás confundida, que estás confundido, hasta que viene la luz, hasta que alguien es usado por Dios y te dice: estás haciendo una locura, eso que haces no es edificante para ti, eso que estás admitiendo en tu vida y en tu matrimonio no es del cielo, eso no es bueno para ti, y para ti ha sido desde hace mucho tiempo algo normal, pero no lo es. Pero ¿cómo es que tienes esa confusión? Es que no estoy oyendo la voz de Dios, y cuando tú y yo no oímos la voz de papá, entonces nos vamos a confundir, porque son otras voces las que están actuando en nuestro corazón. Pero si tú y yo detectamos la voz de papá, conocemos la voz de papá y dejamos que la voz de Dios sea preeminente en nuestras vidas, no habrá voz que nos pueda confundir, porque yo conozco la que es de mi papá y esa es la más grande que yo quiero oír. Aleluya, aleluya, aleluya. Y haciendo el tema, el Espíritu Santo me dijo: ¿cuál crees que es la voz que en últimas te va a hablar al corazón para que tomes decisiones? Y me dijo: la voz que es más familiar para tu corazón. ¿Cuál es la voz más cercana a tu corazón? ¿Cuál es la voz que suena más fuerte en tu corazón? ¿Cuál es la voz que es preeminente, la más alta en tu corazón? Pues debe ser aquella que es la más cercana a ti, la más familiar. Por lo general es la nuestra. Es mi conclusión. Es lo que yo decido. Es lo que a mí me parece. Es mi sentimiento. Es mi emoción. Es mi afecto. Es lo que yo soy. Yo mismo me hablo. Yo mismo decido. La voz más preeminente en la mayoría de los seres humanos es la propia, la nuestra. Pero no quiere decir que sea la mejor. No es la mejor. Dice la Escritura en Jeremías, capítulo 17, verso 9, que el corazón del hombre es engañoso. Y nosotros creemos que nuestra voz es la voz que nos va a sacar a la victoria, a la plenitud. Y usamos nuestra voz. ¿Pero por qué usamos nuestra voz tan rápidamente? Porque es la voz más fuerte en cada uno de nosotros. Es la voz que más practicamos. Es la voz más familiar para ti, para mí. Es la voz que está ahí, de una. Hay un asunto, tú respondes. Hay otro asunto, ya está lista la respuesta. O rápidamente la sacas de dentro de ti. Porque es la tuya. Porque es la que más usas. Es la que es más familiar y cercana a tu corazón. Y ahí tenemos un peligro. Porque no estamos dándole lugar a la voz que a ti y a mí nos conviene escuchar en todo momento. Y es la voz autorizada de quien nos ha diseñado y quiere todo nuestro bien. Y esa es la voz de papá. La voz preeminente para nosotros tiene que ser la de papá. Necesito aprender a oír la voz de Dios y no tanto la mía. La voz de papá tiene que ser preeminente en mi matrimonio y en mi vida. Pero eso significa que yo estoy, diga conmigo, entrenado. Es como que pasa con los hijos y también con las parejas. Los hijos, los pequeños y los que ya crecieron también, reconocen la voz de su mamá. Reconocen la voz de su papá en una reunión, en el parque. Al toque distinguen: es mi papá, mi papá está llegando, mi mamá acaba de bajar el carro, ya está hablando, he escuchado su timbre de voz. Pero ¿cómo puedes reconocer la voz de tu mamá y de tu papá a esa distancia? Es que es familiar para mí. Al toque me doy cuenta que es mi mamá, está llegando. Es su timbre de voz. Y la reconozco fácilmente porque la he escuchado toda la vida. He crecido con esa voz. Además de eso, es una voz cercana a mi corazón. Es una voz familiar para mí, así que no hay confusión. Y saben, tú y yo necesitamos llegar a eso. ¿Llegar a qué? A tener la voz de Dios muy familiar, muy cercana. Y que tú y yo aprendamos a distinguir la voz de papá. Y a veces se nos hace difícil porque compite con tu propia voz. Compite. Dios quiere hablarte y llevarte por el camino de la bendición, de las promesas, de que tú seas un victorioso y una victoriosa en todas las cosas de tu vida.
Pero la voz de Dios que te quiere dirigir y me quiere dirigir compite con lo que traemos por dentro. Y entonces nos cuesta distinguir cuál es la voz de Dios. Y como la tuya y la mía suena más convincente, entonces oímos la que sale más fuerte de tu corazón y es la nuestra. Pero papá quiere ser una voz preeminente en nuestra vida. Porque si eso acontece, nosotros vamos a ser bendecidos. Él te va a guiar a la victoria con tu esposo. Él te va a llegar a la victoria con tu esposa. Él te va a llevar a la victoria con tus hijos. Él te va a llevar a la victoria con tus papás. ¿Y sabes por qué? No porque tú puedas, sino porque tú tienes la instrucción del cielo. Tú estás recibiendo la instrucción de papá. Y cuando papá te instruye y tú haces lo que él te dice, no hay nada imposible. No hay nada ni nadie que se pueda oponer a lo que él dice. Si hay alguien que lo quiere recibir y si hay alguien que lo quiere ejecutar, lo va a lograr. Necesitamos tener claro, Dios quiere hablar. Porque sabe que tú y yo necesitamos oírlo a Él. Oímos las noticias, oímos las adversidades y oímos las cosas que pasan a nuestro alrededor que nos gritan. Nos gritan las circunstancias, nos están gritando todos los días las circunstancias, nos gritan los problemas, nos gritan nuestros vacíos, nos gritan nuestras debilidades, nos grita nuestro orgullo, nos grita todos los días. Pero papá quiere hablarte, papá nos quiere hablar. ¿Y saben? No debería ser tan difícil, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahí están las Escrituras, 1 Corintios 3:16. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Los que somos hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo. Cuando tú y yo creímos y se quebró en nosotros el dominio natural, se quebró mi ser humano natural y me abrí para que Dios viniera a avivar mi espíritu, a despertarme. El Espíritu Santo se quedó conmigo. El Espíritu Santo se unió con mi espíritu y lo vivificó. Y eso es que resucité, eso es que tengo vida divina, vida eterna. ¿Por qué tengo vida eterna? Porque el Espíritu de Dios ha venido a mí y se ha unido a mi espíritu y lo ha resucitado. Y por eso tengo conciencia. Conciencia que los que están por fuera del reino de Dios no tienen. La gente no tiene conciencia de su realidad. Viven y viven y viven y trabajan y trabajan y trabajan, pero no saben a dónde van. No saben a dónde van. Siguen y siguen y siguen. ¿Y a dónde vas tú? No tengo idea. ¿Dónde vas a terminar? No lo sé. Y hacen. ¿Y qué? ¿Y después qué? No sé. Pero ¿no te das cuenta que deberías parar y buscar el propósito? ¿Cuál es el final? No me interesa. Estoy viviendo el día. Pero cuando Dios te libera y el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces tú comienzas a entender, no porque seas más, sino porque te han despertado. Y el Espíritu Santo ahora habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú y yo somos templo del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está ¿dónde? En mi espíritu. ¿Y será que desde ahí no te puede hablar? Sí, Él quiere hablarte. Él no está afuera. No es que Dios te va a hablar de afuera hacia adentro. Quizás es una idea común, natural que tenemos. Me va a hablar Dios y comenzamos a buscar al cielo, ¿no? Y comenzamos a mirar hacia arriba. No, ¿sabes? Dios no te va a hablar desde arriba. Dios te va a hablar desde aquí dentro, porque Él ya está en ti si eres un hijo de Dios. Así que no es difícil que Dios te quiera hablar y que tú puedas oírlo, porque Él ya está dentro de ti. Pero tú vas a reconocer su voz, porque es una voz con autoridad, es una voz con amor, es una voz llena de sabiduría. Y tú vas a saber esto que me está llegando aquí dentro viene de Dios. No es mío porque yo no quisiera eso, pero reconozco que lo que me está llegando viene de papá Dios y es lo que me conviene oír y hacer. Dios quiere que lo sepamos. No nos vamos a dejar manipular más.
ni por las circunstancias, ni por nuestros sentimientos y emociones. Vamos a afinar el oído. Diga conmigo, voy a afinar mi oído, porque voy a reconocer la voz de mi Dios, que no está afuera, está dentro. Y yo quiero oír la voz de papá, porque si no voy a entrar en desespero. Y entonces quiero más negocio. Entro en desespero, quiero otro posgrado. Y entro en desespero, me quiero casar. Entro en desespero, quiero más dinero. Entro en desespero y entonces quiero hijos. Entro en desespero y quiero comprar más territorio. Entro en desespero y quiero más y quiero más. Estás desesperado. Yo no digo que querer tener más sea lo malo. El problema es que lo queremos en vez de ser dirigidos por papá. Y queremos más y queremos más. ¿Y por qué estás queriendo más? ¿Cuál es el afán? Ah, ya entiendo. Es que te sientes tan vacío, tan vacía, que lo que necesitas es tener más, adquirir más prestigio, más nombre, más poder. Quiero más de eso. ¿Pero por qué lo estás queriendo de esa manera? Porque tengo un vacío grande de existencia en mi corazón, de propósito para vivir. Y el vacío nunca se va a llenar. No importa si llegas a ser un Nobel. No importa si llegas a ser inmensamente rico y poderoso en el lugar donde estás. El vacío de tu corazón va a seguir ahí. Porque no es lo que tienes, es quién eres. Y tú y yo ya somos nueva creación. Y necesitamos oír la voz de nuestro Padre. Porque Él te va a llevar a ser saciado, a ser saciada. Y eso no quiere decir que no tengas un posgrado. Eso no quiere decir que no tengas 2 profesiones. Eso no quiere decir que tengas muchos negocios y propiedades. Claro, puedes tener lo que quieras, pero Él va primero. La voz de Él tiene que ser preeminente para ti. Él te dará el propósito, el sentido para tu vida y tus hijos. No es el mundo, es Él. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Para terminar, Juan capítulo 10, por favor, verso 3 y 4. ¿Qué dice esta palabra? Dice: a él abre el portero. ¿A quién? Al pastor. Las ovejas, diga conmigo, las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama. Está hablando de Jesús, porque Él es el pastor. Las llama por su nombre. Diga conmigo, el Señor conoce mi nombre. Y las conduce afuera. Él te quiere fuera. Fuera del entrampamiento. Él te quiere bendecido. Te va a sacar fuera, pero Él es el pastor. Verso 4. Y cuando saca fuera todas las suyas, a las ovejas, o sea, tú y yo, va delante de ellas y dice: y las ovejas le siguen. ¿Cuántos dicen amén? Porque conocen su voz. Wow. No es difícil seguir la voz de Dios, porque está dentro de ti. Solo que hay que apagar el ruido. Claro que es complejo a veces escuchar a Dios, porque hay demasiado ruido en tu corazón. Las mujeres afanadas por las cosas de la casa, afanadas por los hijos, afanadas por el marido. Los hombres trabajando en la calle, resolviendo problemas, el dinero, hay que pagar las cuentas, mucho ruido. ¿Y no estás escuchando a tu papá? Pero dice la Escritura que los que somos de Él escuchamos su voz. O sea, no es raro, no es algo difícil que tú y yo, como ovejas del Señor, como hijos de Dios, no podamos oír la voz de Él. Lo más natural del mundo es que tú y yo podamos oír la voz de papá. Y el asunto es: ¿qué te está estorbando para oír la voz de tu papá? Sí, es normal. ¿No es normal que alguno de nuestros hijos reconozcan nuestra voz? No es normal, ¿no? Lo raro sería que alguno de nuestros hijos no reconozcan nuestra voz. Entonces tú sí tienes que alarmarte. ¿Cómo es que tú no reconoces mi voz, hijo? Hija, ¿cómo es que no sabes que es tu mamá la que está hablando? Eso sería normal. Lo normal es que lo reconozcas. Y lo normal es que tú y yo, como hijos de Dios, reconozcamos la voz de papá. Pero tú y yo tenemos que saber algo. Algo está estorbando. Algo te está estorbando a ti como hijo e hija de Dios para que no distingas la voz de papá. Y simplemente estamos yendo por nuestra cuenta.
¿Pero eso qué significa? Que nos estamos perdiendo de lo mejor. Y que posiblemente estamos entrando en confusión. Y no estamos claros de la voluntad de Dios para nuestra vida. Es normal que tú y yo escuchemos su voz. Vamos a orar para que Dios nos revele ahora cuál es el estorbo que está evitando que tú puedas oír la voz de papá. Tu esquema mental, tus heridas, tus afanes, lo que tú y yo no queremos dejar, nuestra complicidad con el pecado, la injusticia, la inmoralidad, la idolatría, cosas que están estorbándonos. Por eso en Efesios capítulo 4, verso 30 dice, no contristes al Espíritu Santo. Cuando tú y yo no nos queremos arrepentir, cuando tú y yo todavía queremos seguir aferrados al pecado, a nuestra herida, y estamos demandando y queremos venganza, queremos justicia, y entonces nos ponemos duros y no queremos quebrarnos y admitir ante el Señor que necesitamos perdón, necesitamos ser restaurados, porque hay dureza en nosotros, hay orgullo, hay materialismo, hay apego. Y necesitamos ser libres de eso, porque eso contrista al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? Cuando somos duros, cuando somos desobedientes, cuando somos inflexibles, insensibles, cuando somos cómplices del pecado. El Espíritu Santo se contrista y le estamos estorbando para que nos pueda hablar. Pastor, yo no estoy escuchando la voz de Dios. Entonces has contristado al Espíritu Santo. Entonces fíjate dónde está tu pecado, dónde está tu inmoralidad, dónde está tu inconsistencia, dónde está tu impureza, dónde está tu idolatría, dónde está tu infidelidad, tu falsedad, dónde está tu pecado, porque ese pecado que tú no has enfrentado todavía, esa majadería tuya, esa carnalidad tuya, esa mediocridad tuya, está contristando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está triste y por eso no oís su voz, no oís su voz. No es que Él no te hable, es que yo lo he contristado, porque mi estilo de vida es contrario al de Él. Ellos querían hacer fiesta a Jehová, pero tenían un becerro. ¿Cómo vas a hacer fiesta para Dios si tienes un becerro en el corazón? Puede ser tu trabajo, tu profesión, tus hijos son tu becerro, tu herida. ¿Cuál es tu becerro? ¿Quieres que Dios te bendiga y bendiga a tu casa y a tus hijos, pero has construido un becerro de oro? ¿Cuál es ese becerro? Porque no puedes tener las dos cosas. No puedes tener un becerro en tu corazón y al mismo tiempo decirle a Dios que haga de ti una persona grandiosa y maravillosa. Tienes que deshacerte de ese becerro para que puedas volver a oír la voz de Dios. Ya sé que no puedes, porque quizás digas, es que este becerro vale mucho. Este becerro, pastor, me ha costado demasiado trabajo. Me ha costado muchos años de estudio. Me ha costado muchos años de esfuerzo. Así que este becerro es inamovible. Ese becerro es la base de mi vida. Wow. Entonces, si tú decides que es inamovible y que ese becerro lo es todo para ti, difícilmente vas a distinguir la voz de Dios. No puedes tener las dos cosas. Y tú dirás, pero es que es difícil moverlo. Y yo te digo, sí, es difícil. Y es más, te digo algo más. Es imposible que tú lo puedas mover. Tú no vas a mover ese becerro, sea el que sea, tu profesión, tu familia, tus hijos, tus nietos, tu cuerpo, tu matrimonio, tu casa, tu carro. No sé cuál es ese becerro, tu orgullo, tu autosuficiencia, tu amargura o tu rechazo. No sé cuál es ese becerro, pero te digo, tú no puedes moverlo de ahí. Solo hay una opción para ti, para mí. Es que me rinda al Señor
me rinda a Jesús, porque Él sí mueve los becerros. No importa del tamaño que tengan ni el valor que tengan, Él mueve los becerros y vuelves a oír la voz de papá. Vuelves a oír la voz de papá. Y Él te dirige a ti y a tu casa a la bendición, a la victoria. Así que vamos a orar ahora, porque si tú descubres que hay un becerro en tu corazón, si es rechazo, dile: Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar juntos ahora. Puede ser una herida, puede ser que te afectaron tanto en tu niñez y hay una herida grande y es como un becerro que está ahí y no deja que puedas oír a papá. Pero el Señor te ama demasiado. El Señor te ama demasiado. Él es el Señor. Y aunque tu padre y tu madre te hayan fallado, aunque las personas que más amaste te hubieran fallado y hay un vacío en tu corazón, el Señor está de nuestro lado y Él te dice: quiero que oigas mi voz, quiero que oigas mi voz, soy tu papá. Lo que salga de mi boca y llegue a tu espíritu es porque te amo y no necesito que entiendas lo que te digo, solo quiero que creas que yo te amo y que lo que sale de mí es para bendecirte. Padre, te pedimos hoy, como familia, como iglesia, si hay un becerro en nosotros, si hemos caído en esta idolatría a causa de nuestra herida, de nuestro dolor, no queremos más estorbo para oír tu voz. Reconozco mi debilidad. Reconozco, Señor, que me aferré a las cosas que tenía a la mano, porque no pude escuchar tu voz y me aferré a muchas cosas y dejé de oírte. Fueron como becerros, suplantadores de tu voz. Búscalo, búscalo hoy. Búscalo y dile: Señor, quiero hoy que se corra el velo, que se corra el velo de mi corazón y yo pueda descubrir si hay un becerro en la sala de mi corazón, si hay un becerro en el monte de mi corazón que está estorbando para que yo oiga tu voz. Pídeselo, pídeselo hoy. Pídeselo. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy estamos convocados aquí con este propósito. No más becerros que impidan que tú y yo podamos oír la voz más dulce, con más autoridad y amor que existe en la creación. Es la voz de nuestro Padre Celestial hablándonos por el Espíritu Santo. Y el Señor te dice: tú no estás sola, tú no estás solo, mi voz está en ti, yo estoy en ti, te dice el Señor, yo te hablo, estoy interesado en llegar a tu corazón, dice el Señor. Pero es tu estructura interior, tu mentalidad, la que te impide oírme. Todos orando familia, todos orando. Tiene que caer ese becerro, tiene que caer ese becerro. No sé si son las múltiples necesidades que tienes, que te gritan tanto todos los días, o tu infelicidad, la herida, la traición que has sufrido, tu larga historia de necesidad y de abandono. Es ese becerro que te grita y no puedes oír la voz de papá que te dice: te voy a bendecir, eres bendecida. Si me oyes y me sigues, eres bendita. Si me oyes y me sigues, eres bendito. Gracias, Señor, gracias, Señor. Renuncia ahora a toda vieja estructura cultural y mental.
Renuncia a esa cultura mental, a esa estructura de que tienes que racionalizarlo todo, de que todo lo tienes que entender, de que todo lo tienes que sentir, que tiene que ser algo que se acomode a ti. No, el Señor no se acomoda a nosotros. Él no quiere que necesariamente lo entendamos o lo sintamos. Él solo quiere que valores que Él es el que está hablando. Y si Él habla, se acabó todo. Si Él habla, se acabó todo. Solo lo tengo que seguir. Solo lo tengo que seguir. Si lo alcanzas a oír, síguelo. Síguelo. Porque no habrá mal contra ti. No habrá mal ni maldición que prospere contra ti. Porque tú ya oíste al dueño de todo lo que existe, nuestro Padre del cielo. Recíbelo, recíbelo ahora, renuncia. Si es una estructura cultural que ha venido por parte de tu ancestro paterno o materno, si hay en ti orgullo, obstinación, dureza de corazón, si todavía estás herida y estás herido y no te interesa más allá de tu justicia, dile: Señor, este becerro se va fuera de mi vida, fuera de mi vida. Si estás obsesionado con algo, no te va a ayudar a escuchar la voz de papá. Cálmate, desciende al llano y dile: Señor, no haré más nada por mi cuenta. Quiero que hables a mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Recibe. La instrucción viene del cielo. La instrucción viene del cielo. No te dejes engañar. No te dejes manipular. Él te quiere hablar. Como Pedro, que estaba en la barca y solo necesitó que Jesús le hablara. Y le dijo: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya hacia ti. Y Pedro solo quería oír a Dios hablarle, a Jesús. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro salió y caminó sobre el agua. Así quiere Dios que creamos. Papá, yo quiero oírte. Quiero que me mandes a hacer algo. Quiero que me digas que salga de donde estoy. Y yo lo haré. Porque sé que podré caminar sobre las aguas. Sobre las aguas de este mundo. Sobre el afán, la tristeza, el vacío. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Él te está llamando, iglesia. Él es nuestro Jesús que nos llama para que tengamos una vida con propósito. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. El Señor nos da la palabra acá, pero de nosotros la responsabilidad de ir a casa y meditar y hacerlo. Si no nos sirve de nada, nos endurece. Entonces, Señor, vamos con una palabra clara. Identificar qué becerro tengo, Señor. ¿Qué tengo en mi vida, en mi corazón, Señor? Llevamos esta palabra. Y, Señor, hazme un hacedor de la palabra. Si no, me estoy engañando a mí mismo, Señor, y me endurezco. Por eso te pedimos que esta semana, Señor, identifiquemos el becerro, que el jueves completemos esta palabra, Señor, porque queremos ser libre de ese becerro, que aún lo mezclo con lo tuyo, aún te digo que yo te sirvo, te alabo, que soy hijo tuyo, Señor, pero nos has hablado claro hoy. No puedo hacer dos cosas a la vez, Señor. Gracias porque hay esperanza, Señor. Y esta nación necesita hombres y mujeres definidos. Y yo quiero ser uno de ellos, Rey. Gracias, Señor. Nos vamos a casa, nos cubrimos con tu sangre, bajo tu abrigo y bajo tu sombra. Amén y amén. Vamos.